Yo creo que es tiempo de hablar, es tiempo de responder, desmitificar esas preguntas. Bienvenidos compañeros de la carne, en esta ocasión de manera especial, iniciando el año con un nuevo proyecto, Francisco. Hablemos de carne. Claro que sí, estamos comenzando este año 2024 con un nuevo proyecto. Bueno, a lo mejor por la gente que nos ha estado siguiendo, que hemos hecho ya 2 volúmenes de Hablemos de Carne, enfocados hacia esas dudas hacia el consumidor. Y este año no nos vamos a olvidar de la industria, porque es por así decirlo, un nicho que estamos o seguimos atacando con esas preguntas, esas dudas que tienen los pequeños procesadores de carne, dueños de negocio en ese sector cárnico, pero no queremos olvidarnos del consumidor. Es de ahí donde nace la idea de este spin-off que se llama Hablemos de Carne, tomando como referencia la plataforma inicial que inicia en aquel tiempo de pandemia, que es Meatspat, que va hacia industria a industria, obviamente en el idioma original, por así llamarlo, que es el inglés. De ahí sale la necesidad de hablar hacia la industria mexicana y latina, llamada Meatspat en español, manejando una identidad diferente. Y gracias a eso, al ver que la industria con industria, año a año ha visto que el consumidor tiene más preguntas que resolver, es que nace esta plataforma llamada Hablemos de Carne. Hablemos de Carne en redes sociales. Francisco, ¿qué es Hablemos de Carne? Como bien lo dices, yo creo que es importante irnos un poquito para atrás y mencionar de que esto inició con la necesidad del mercado, hablando del business to business, o como lo que tú mencionas, negocio con negocio. Esas preguntas que tiene la industria, hablando de lo que tú quieras, aturdimiento, vida en aquel, color de la carne, desperdicio últimamente, que ha sido un tema muy importante que estamos platicando, la sostenibilidad. Y ahora es atacar el mercado del consumidor. ¿Qué preguntas tiene el consumidor? Hemos visto en algunas participaciones, tanto en podcast como en documentos, que hay mitos del consumidor hacia la carne. Se puede decir que incluso hay un desconocimiento o un odio hacia la industria cárnica, porque se cree que hay mucho consumo de agua, se cree que la carne, por poner un ejemplo, de cerdo es mala, y tal vez se satanizan algunas cosas de la industria. Francisco, Hablemos de Carne, ¿va a acabar con esos mitos? ¿Va a querer acercar a la industria al consumidor? ¿O qué es lo que vamos a hacer con Hablemos de Carne? Hablemos de Carne se creó para justamente esos mitos, esas preguntas y cosas que vemos en redes sociales que no tienen fundamentos, darles un balde de agua fría, ¿no? Dándoles un fundamento y decir por qué no es cierto. El mayor ejemplo que recientemente publicamos, el episodio con el doctor Pablo Manzano de España, hablando de esa propaganda falsa que está detrás del uso de esos 15,000 litros de agua, que justamente lo vimos mucha propaganda en el área metropolitana de Monterrey a finales del año 2023, noviembre, diciembre, y me llegaron muchas imágenes en el WhatsApp, en redes sociales. Oye, ¿por qué estamos acabándonos con el agua, ¿no? Porque esas son literalmente las preguntas que recibía de consumidores y gente de la industria. Y gente de la industria preguntándome Francisco, ¿esto es cierto? ¿Esto no es cierto? Dame fundamentos para yo poder darle una respuesta a la gente que nos está atacando, diciendo, oye, ¿por qué ustedes que producen carne se están acabando con el agua de Monterrey y de México? Es increíble, Francisco, pensar que hay gente que tiene poder de la palabra, que tiene un micrófono al frente y en vez de usarlo para informar, desinforma. Tal vez por fines comerciales, tal vez por fines políticos, tal vez por encontrar un culpable ante el desabasto o simplemente encontrar el villano de la película. Pero es importante que la industria tome cartas en el asunto, no de manera bélica, sino de manera contundente, como firmas, con fuentes, con expertos, con experimentos y obviamente con lo que tenemos en la industria. Se hablaba en aquella Expo de León que la industria cárnica le lleva, por poner un ejemplo, a México unos 30, 40 años de ventaja. México aún tiene una desinformación sobre el consumo de la carne. Y plataformas digitales como Hablemos de Carne viene a erradicar este tipo de dudas a través de acercar al consumidor a la industria cárnica. ¿Cuál es el mito más raro que has escuchado desde tu trinchera que en México o en Latinoamérica se tenga sobre la industria cárnica? Yo creo que es tiempo de hablar, es tiempo de responder, desmitificar
Esas preguntas, esos statements que vemos en el mercado, en la industria, en la calle, en este caso como hablamos del agua, y cómo gente, asociaciones, organizaciones con una agenda anti-carne, vegana, donde son los que están fondeando ese tipo de propaganda, ese tipo de campañas sin fundamento. Y yo creo que el mayor ejemplo que podemos ver es el del agua, ¿no? Donde el 15,000 litros de agua, 15,000 litros de uso de agua, pudimos platicar y desmitificar y decir, bueno, esto es falso. El estudio que se hizo con el doctor Hoekstra de Holanda no dijo los animales o se utilizan 15,000 litros de agua para producir un kilo de carne. Eso son mentiras, porque eso no está el estudio. Más que este tipo de agencias agarran esos datos y como saben que la gente no se va a meter 1 hora y media a ver un estudio y la gente toma como bueno, esto es cierto lo que dice fulanito porque tiene 2,000 seguidores. Yo creo que es, como te platico, es hora de hablar y de iniciar esto, ¿no? Darle un seguimiento a Hablemos de Carne, que no significa que nos estamos yendo o alejarnos de la industria, es al contrario, es acercarnos más para ayudarles y darles un frente a estos comentarios. Hay retos para la industria, de industria a industria, pero la pregunta en este podcast es para ti, experto en el tema. ¿La industria cárnica está lista para abrirse al consumidor? ¿Cuál será el nexo que una por fin al consumidor con la industria y que nos pueda familiarizar como reales consumidores de carne? Y lo he dicho en muchas ocasiones, los culpables de que esto esté sucediendo somos nosotros por no hablar, por no defender, por esconder nuestras instalaciones. ¿Por qué cuando viene a tocarnos la puerta, oye, que entren? Y en claro ejemplo es lo que, fíjate que a mí me sorprendió mucho que estuvimos recientemente en Europa, en Alemania. Nos metimos hasta donde lavan los calzones, ahí con los alemanes. Una cultura muy cerrada, muy cuadrada, a lo mejor inclusive un poquito más cuadrada que la americana. Y cuando les platiqué, oye, vamos a ir a la IFA y queremos hacer un blog en su planta, ellos matan 400 o 500 animales de res. Y les platiqué la idea, mira, está este movimiento anticarne. Y me dice, claro que sí. Viene la gente aquí afuera a quejarse, decir, oye, pobres animales, no les dan agua, pobres animales están sufriendo. Oye, ábreles la puerta, vengan, vean que los animales les damos de tomar agua, vean que los animales no sufren. Estamos haciendo toda una metodología para que el animal no sufra, todo un programa de antiestrés o un programa de bienestar animal, por llamarlo de manera más técnica. Y los animales no sufren. Y ahí en ese video tiene que tener 18 años para la gente que quiera verlo y que esté curiosa. La verdad es que platicando también con la gente del medio, también la misma sociedad nos hemos ido alejando cada vez más de la parte rural. Donde hace 30 años se mataron los animales para comerse, ¿no? Porque si no, no había de comer y había que matarlos. Entonces, es ir educando cada vez más al consumidor. Es curioso que lo digas, Francisco, porque en México específicamente, cuando hay un simposio, cuando hay algún diplomado, tal vez a veces no queremos exponer un tema por tema de competencia o secreto corporativo, ¿no? No queremos decir qué producto viene, qué nuevo corte va a salir o en qué tema de investigación estamos. Pero es curioso cómo Hablemos de Carne quiere hacer todo lo contrario, ¿no? Que la industria se una, comparta un trabajo de networking, pero no entre ellos, tal vez solo ahora para el consumidor también. Es abrirnos un poco. La pregunta aquí sería, Hablemos de Carne a través de redes sociales. ¿Seguirá siendo solo contenido de industria a industria? ¿O cuál va a ser esa innovación o esa vanguardia que tendrá el término Hablemos de Carne para el tema de social media, para poder llegar al consumidor? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué estamos especulando para este proyecto? Es justamente esto que hemos aprendido, porque la verdad es que yo he aprendido muchísimo en estos 4 años, casi 4 años de Mitspan. Me ha tocado a errores aprender del tema de marketing, porque no soy un mercadólogo, me ha tocado aprenderlo en el campo. Y yo creo que es replicar lo que otros países están haciendo. Tenemos el caso que estuvimos en Lima el año pasado,
Estuvimos ahí con nuestros amigos de la Asociación de los Porcicultores de Perú, donde ves un programa de come cerdo, come sano, y dices tú, wow, ¿cómo una campaña de la asociación, todos los porcicultores se juntan en Perú, saben la importancia y el valor que tiene la gente técnica para poder estar en la televisión, hacer campañas de televisión? Oye, ¿por qué es bueno comer carne de cerdo? Platicabas tú con tu abuelo recientemente, ¿no? Oye, que por darle de comer a tu abuelo de 75 años, te echaste a tus tías, a tus familiares de, oye, ¿cómo le vas a dar carne de cerdo a tu papá o a tu abuelo si ya está grande? Eso no tiene nada que ver. O sea, hay muchos mitos que yo creo que nos hacía falta darnos esa valentía, ese coraje para decir, es por esto y por esto, simplemente. ¿Qué más quieres? ¿Por qué le vas a hacer caso a alguien que no tiene un soporte científico, un grado, ni siquiera? O sea, gente que se pone a hablar de alimentos y son gente que ni siquiera tiene licenciatura. Entonces, es darle esa forma, ¿no? Darle esa forma de lo técnico, digerirlo, para que el cliente entienda la importancia del consumo de carne. Me imagino entonces que habrá gente que tal vez sea no del nicho de la carne. Tal vez estamos hablando de gente que le gusta estar a la parrilla, gente, la mamá, la que nutre al hogar, que se encarga del presupuesto. De los mismos jóvenes que hoy en día toman decisiones como tal vez modos de vivir o técnicas de nutrición un poco dudosas, ya sea el veganismo, ya sea incluso dietas. Me imagino que esa gente, vamos a decir, lo que no es del nicho, es la que va a estar participando y está invitada a participar a Hablemos de Carne. Y yo creo que es importante mencionar que nosotros seguimos respetando las maneras de pensar. Nosotros no vamos o sea, la plataforma Hablemos de Carne, Mixpa, no está para cambiar maneras de pensar. No vamos a caer en eso, ¿no? Porque cada quien tiene sus maneras de pensar. Además oye, si estás cambiando una manera de pensar, uno solamente entiende lo que hay detrás de, ¿no? Yo creo que eso es la clave. Bueno, si me voy a ir o si estoy dudando, bueno, está bien. ¿Qué pasa cuando dudas? Estudias. Y cuando estudias, ¿qué pasa? Ese conocimiento que obtienes te ayuda a tomar una decisión que es objetiva, que es crítica. Yo creo que eso es lo que creo que vamos a estar dando herramientas para que los consumidores pues actuales, los millennials, gente joven que es muy fácil de persuadir, entienda la importancia de la proteína animal. Me gustaría cerrar un poco este tema con dos preguntas que me gustaría que fuera un sí o un no. Pregunta número 1. ¿Quienes comen carne se enferman? No. ¿Hay gente que no puede comer carne? Científicamente, no. Y por último, ¿es nuestra naturaleza comer carne? Somos omnívoros. Y eso pues está dentro de la definición de omnívoros. Comemos carne, comemos verduras, comemos leguminosas. Digo, otra vez, no estamos aquí para dar una falta de respeto, para juzgar a la gente. Además, darle la información adecuada. Para un poquito culminar, porque podríamos hablar horas de esto. ¿Qué es lo que le hace falta a la industria cárnica para llegar al consumidor? Yo creo que se está haciendo un buen trabajo y estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, la cuna de la carne, me atrevo a decirlo. La cuna de una de las plataformas más importantes, como lo platicábamos hace rato, lo que está haciendo Alejandro, lo que está haciendo Juan Garza con los amigos de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. De ahí se empieza. ¿Cómo cambias una cultura? Tienes que hablar al consumidor. Conoce al consumidor con lo que le gusta, qué le gusta, qué se hace en una reunión, normalmente en Nuevo León. Comer carne. Sobre ahí, y la verdad felicito a la gente, a los amigos de SMP por el trabajo que están haciendo, porque eso que iniciaron hace más de 10 años está dando frutos ahorita. Y yo creo que eso vale la pena mencionarlo y darle las gracias por eso, ¿no? Porque eso va cambiando maneras de comer y a veces no lo ves, ¿no? Y eso es una verdad. Te agradezco, Francisco, por haber platicado esto a gente como yo, un consumidor común y corriente, para prestarte a poder hablar ese tipo de temas. Y pues el micrófono se queda no solamente para los expertos de carne, sino el micrófono ahora está abierto para la gente que quiera hablar de carne.
síguele dando de comer carne de cerdo a tu abuelo, aunque tenga 75 años, nada más, cocínalo bien, por lo menos 145 grados centígrados cuando hablamos de carne de cortes intactos. Cuando es carne molida, obviamente tiene que ser más elevado la temperatura. Usen termómetros, tan fácil, no quieren enfermarse, usen termómetros. A veces no lo hacemos, pero son de las maneras más sencillas. Y no te vas a enfermar por comer proteína, carne de cerdo. Te vas a enfermar si no lo cocinaste bien, que ese es otro tema también de consumidor que estaremos hablando en Hablemos de Carne. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Mixpad, la plataforma va a seguir. Vamos a hacer esto, seguir publicando Hablemos de Carne en Mixpad. Haremos un nuevo canal con Hablemos de Carne para estar atacando temas más puntuales hacia el consumidor. Mándenos sus comentarios. Vienen sorpresas, vienen gente, compañeros, tanto de Monterrey, de México y de Estados Unidos, que estarán viniendo a compartirnos sus puntos de vista, hablando de esas preguntas que ustedes nos manden. Y viene bueno el 24. Muchas gracias a todos. Síganos, por favor, en YouTube, Instagram, que ahí estaremos subiendo mucho de los contenidos que estamos haciendo para ustedes. Gracias.